La parábola del fariseo y el publicano. Ok, muchos tuercen esta parábola para decir que aunque ellos son pecadores, son salvos, porque supuestamente este publicano de la parábola era pecador y al mismo tiempo era salvo. Ellos enseñan que esto del publicano y el fariseo, el publicano representa la vida diaria del cristiano. Así es la vida diaria del cristiano según ellos, ¿no? O sea, que ellos están pecando 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana, pero lo que importa es reconocer que son pecadores, humillarse supuestamente como aquel publicano y que por lo tanto son salvos. Y que los otros pecadores que no reconocen que son pecadores, esos sí que no son salvos. Esos están en el camino de la perdición. Pero nosotros reconocemos que somos pecadores y nos humillamos como aquel publicano y somos salvos. Tenemos un buen corazón. No. Eso no es lo que enseña esta parábola. Primeramente, no hay nadie con buen corazón que haga lo malo. Aquel que hace lo malo, aquel que fornica, o adultera, o engaña, o roba, o es avaro, o idólatra, etc., no es bueno, ¿ok? Su corazón es malo. No existe tal persona, dizque, de buen corazón, pero que peca, que hace lo malo. No, él peca, él hace lo malo, pero él tiene un buen corazón. No, eso no es cierto. El que hace lo malo es malo, el que peca es pecador y es alguien que no es agradable ante los ojos de Dios. Del corazón es que salen las malas obras, del corazón es que salen los pecados, ¿ok? Eso enseñó Jesucristo, que es la autoridad, ¿ok? Jesucristo enseñó que del corazón es que salen los pecados, ¿ok? Entonces aquel que o fornica, o adultera, o roba, o es avaro, etc., aquel que está haciendo lo malo, esos hechos malos que está haciendo, están brotando de su corazón, de su mal corazón. Su corazón es malo. Cito lo que dijo Jesucristo. Cito lo que dijo Jesucristo en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 15, versículos 18 y 19. Versículos 19 al 20. Cito lo que dijo Jesús. Cito: porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Ok, entonces esto es lo que contamina al hombre y esto sale del corazón. Ok, entonces no existe tal persona que haga lo malo y que tenga un buen corazón. No, eso no existe, ok. Entonces tus propios pecados te deben de decir a ti mismo si tú eres pecador. O sea, si tú pecas, si tú haces lo malo, esos hechos malos que tú haces, esas palabras malas que tú dices, esos pensamientos malos que tú abrazas en el corazón, esos hechos malos que tú haces, ya sea que robes, que insultes a los demás, que pelees contra los demás, que adulteres, que seas idólatra o lo que sea que tú hagas que es pecado delante de Dios. Eso te debe de decir a ti mismo que tu corazón es malo, que tú eres malo y que debes de arrepentirte, ¿ok? Ok. Esta parábola del fariseo y del publicano lo que enseña es que uno no reconoció su pecado y permaneció en él, o sea, el fariseo, y el otro, el publicano, reconoció su pecado y se apartó de él y fue salvado. Esa es la enseñanza de este pasaje, que uno
confesó su estado espiritual de perdición en que se encontraba y halló salvación y perdón, y el otro no. El otro no se vio a sí mismo como alguien que no es salvo, que alguien que es aborrecido de Dios, sino que se veía a sí mismo como alguien aceptable ante Dios, ¿ok? Así como muchos hoy día, muchos religiosos se ven como personas que son salvas, que son aceptables delante de Dios, mientras que los otros pecadores, dicen ellos, no, esos no son aceptables. Nosotros sí, porque hacemos tal o cual cosa, a pesar de que somos pecadores, y por eso Dios nos acepta, porque creemos en el sacrificio de su Hijo Jesús, y por eso somos salvos. No importa que hagamos las cosas malas que, como ya vimos en Mateo, contaminan al hombre según el Señor Jesús, que es la autoridad. Entonces, no importa que hagamos esas cosas, dicen ellos, que no importa. Lo que importa es que somos humildes como aquel publicano y confesamos nuestros pecados y somos salvos. A pesar de que permanecemos diariamente en pecado, somos salvos porque somos como ese publicano. Así dicen ellos. Bueno, ok. Veamos la verdad sobre esta parábola, ok. Primeramente, iniciemos viendo a los publicanos como lo describe la Biblia. Eran personas no salvas, ¿ok? Eran personas pecadoras, eran malas, no eran salvas. Ok, leamos lo que dice, por ejemplo, lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 17. Jesús dijo lo siguiente: y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. Aquí Jesús se está refiriendo a que si alguien peca y uno lo reprende, si no oyere a uno, entonces uno se lo dice a la iglesia para que la iglesia venga. Perdón, uno se lo dice a otro testigo y si ni a ellos dos oyere, que se lo diga a la iglesia. Y si aún no se quiere arrepentir, aún oyendo a la iglesia, pues que le tengan por, ¿qué? Dice Cristo, por étnico y publicano, o sea, tenle como alguien malo, ¿ok? Esa persona no es salva, ¿ok? Otro pasaje es, por ejemplo, vemos en Mateo capítulo 5, versículo 46. Veamos lo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Ok, aquí hay diferencia entre dos tipos de personas. O sea, nosotros, el pueblo de Dios, los discípulos de Cristo, y vemos aquí los publicanos. O sea, si ustedes no hacen esto, si ustedes hacen esto, ¿qué hacen de más? ¿No hacen así lo mismo los publicanos? O sea, es lo que está enseñando Cristo. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener ustedes? Ustedes simplemente están haciendo lo mismo que hacen gente mala, como por ejemplo los publicanos. Los pecadores aman a los que los aman. Ok, o sea, no es hacer de más. Entonces, ustedes no están haciendo de más. O sea, amen a sus enemigos, es lo que está enseñando Cristo aquí. Entonces, si ustedes simplemente aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? Eso mismo también los hacen gente mala.
Los publicanos hacen eso, aman a los que los aman. Ok, entonces aquí hay una distinción entre un grupo de personas y otro grupo de personas. Nosotros los discípulos de Cristo debemos amar a nuestros enemigos. Y si simplemente amamos a los que nos aman, simplemente somos igual que los perdidos que están allá afuera, como los publicanos que también aman a los que los aman. O sea, entonces aquí vemos también, podemos deducir aquí que los publicanos no eran salvos, eran personas malas. Ok. Entonces esta parábola, leamos esta parábola. Esta parábola se encuentra en Lucas, capítulo 18, empezando desde el versículo 9. Leo esta parábola que enseñó el Señor Jesús. Y dijo también a unos que confiaban de sí mismos, de sí como justos. Observa lo que dice aquí. A unos que confiaban de sí como justos. No es que eran justos. Confiaban de sí como justos. ¿Ok? Así como hoy día muchos religiosos se ven a sí mismos como los que están haciendo lo aceptable delante de Dios, mientras que los otros pecadores no están haciendo lo aceptable delante de Dios. Ellos se ven a sí mismos como los que están haciendo lo que hay que hacer para ser salvos, lo que hay que hacer para entrar en el reino de los cielos, mientras que los otros que no pertenecen a su grupo, a su religión, no están haciendo lo que es necesario hacer para entrar en el reino de los cielos. Entonces ellos se ven a sí mismos como personas, digamos, justas delante de Dios, aceptables. Ok, leo la parábola. Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Ok. La enseñanza de esta parábola es que uno no reconoció su pecado y permaneció en él, es decir, el fariseo se veía a sí mismo como justo, no siendo justo, mientras que el otro, el publicano, se vio a sí mismo como un pecador, como alguien perdido, como alguien necesitado de salvación, alguien que necesitaba convertirse a Dios y se convirtió a Dios y fue justificado, fue perdonado. Aquí lo que vemos es una conversión, ok, una conversión genuina de una persona. El publicano tipifica a la persona cuando viene a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando la persona se convierte a Dios, cuando la persona abandona su mal camino, confiesa su pecado, humillado ante Dios con tristeza, golpeándose el pecho por haber hecho lo malo delante de los ojos de Dios, confiesa su pecado y se aparta de su pecado, se aparta del mal camino y se torna a Dios, se convierte a Dios, empieza a obedecer a Dios. Eso es lo que vemos aquí. Esta es la enseñanza de esta parábola, que en uno sucedió una genuina conversión, mientras que en el otro no sucedió ninguna conversión, sino que él se veía a sí mismo como justo. ¿Ok? Así como los religiosos de hoy día, como muchos religiosos de hoy día se ven a sí mismos como justos y menosprecian a aquellos que no pertenecen a su grupo, a su religión. Ellos son pecadores
pero de alguna manera se ven a sí mismos como personas aceptables delante de Dios y no se convierten, nunca abandonan sus pecados, porque como dijo Cristo, como enseñó Cristo, aquellos, o sea, en Juan vemos como por ejemplo aquel que dice ver permanece en tinieblas, en pecado, mientras que si alguien ve su estado de tinieblas, aquel pecador ve su estado de tiniebla en que se encuentra, él reconoce ese estado y escapa de las tinieblas, se convierte a Dios y se va a la luz. Ok, vemos en Juan en lo siguiente. Cito en el libro de Juan, capítulo 9, versículos 30, empezando desde el versículo 39. Y dijo Jesús: yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Así como, por ejemplo, aquel publicano en la parábola que reconoció su estado de perdición, de ceguera, de tinieblas, y se convirtió a Dios, se fue a la luz, ok. Escapó de las tinieblas y se fue a la luz. Yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Versículo 40. Y ciertos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y dijéronle: ¿somos nosotros también ciegos? Díjoles Jesús: si fuerais ciegos no tuvierais pecado, mas ahora porque decís vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Mas ahora porque decís vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Así están muchas personas hoy día. Muchos religiosos piensan que ven, que ya están en el camino de la luz, que ya conocen a Dios, que no son ciegos. Pero en realidad son ciegos, pero no los reconocen. Como dice el dicho, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Entonces, estas personas están en ceguera, pero creen que están viendo, creen que ven, pero están en pecado, y ninguno que esté en pecado está en la luz. Todo aquel que está en pecado está en tinieblas. Pero ellos de alguna manera creen que a pesar de ser pecadores, están en la luz y que ven y que no son ciegos. Mientras estén en esa rebelión, en pecado, porque el pecado es rebelión contra Dios, es desobedecer sus mandamientos, transgredir sus mandamientos, no obedecer lo que Dios dice que hagamos. Ellos están en rebeldía, pero de alguna manera creen que son aceptables delante de Dios. Bueno, ellos se ven en rebeldía, ellos están en rebeldía, pero al mismo tiempo creen que ven, que están en la luz, que son de Dios. Ok. Entonces estos religiosos tipifican a lo que es el publicano en aquella parábola a lo que es el fariseo en aquella parábola del fariseo y el publicano. Mientras que el publicano tipifica a aquel que viene en conversión a Dios, aquel que pasa de las tinieblas a la luz, aquel que se convierte a Dios, que reconoce sus pecados y se aparta de sus pecados, se convierte a Dios rogando por perdón, por misericordia, y la alcanza, porque todo aquel que se humilla, que reconoce su pecado y se aparta de él, se humilla y no sigue parado creyéndose salvo ante Dios, sino que se humilla, reconoce que ha quebrantado los mandamientos de Dios, que es un enemigo de Dios, un pecador por haber hecho lo malo ante los ojos de Dios. Aquel que se humilla, cae de rodillas, humillado ante Dios, reconociendo todo ese mal que ha hecho y se aparta de todo ese mal, se convierte a Dios de rodillas, rogando a Dios por misericordia, por perdón. Aquel que hace eso se salva, Dios lo perdona. Todo aquel que se humilla es ensalzado, es exaltado, ¿okay? Mientras que aquel que se exalta a sí mismo, se cree salvo, no siendo salvo, es humillado, ¿ok? Al final va a parar en el infierno si no se aparta de ese camino.
Entonces, estos proponentes, estos religiosos proponentes de salvos aún pecando, de esa falsa doctrina de salvos aún pecando, dicen que lo que importa es reconocer, entre comillas, reconocer, confesar, entre comillas, confesar el pecado. Pero ellos realmente no están confesando el pecado como la Biblia enseña que es confesar el pecado. Confesar el pecado, según la Biblia, implica abandonar el pecado. Es ver el pecado como lo que es realmente, algo que te separa de Dios. No es algo que te deja pegado a Dios. Que Dios sigue siendo tu amigo, tu Dios, tu cuidador. No, es algo que pone enemistad entre la persona y Dios. ¿Ok? Cuando la persona confiesa el pecado, cuando ve lo que realmente es el pecado, lo confiesa, eso es realmente confesar el pecado. Y eso implica abandonar el pecado. Cuando la Biblia habla de que aquel que confiesa el pecado es perdonado, se refiere a eso, a reconocer lo que verdaderamente es el pecado y, por lo tanto, abandonarlo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si simplemente fuera un reconocimiento mental de que aquel que está pecando, está pecando. Si solamente fuera eso lo que Dios pidiera para que uno fuera salvo. Que, no importa. Lo que importa es confesar el pecado. Yo robo, yo violo niños, yo adultero, etcétera. Pero lo único que importa es que yo reconozca que soy malo, que eso que estoy haciendo es malo. Un simple reconocimiento mental, pero continuar en el pecado. Si simplemente eso es lo que Dios pide para ser salvo, sería bastante fácil ser salvo. ¿Y quién no estaría dispuesto? ¿Qué pecador no estaría dispuesto a confesar sus pecados? Si eso es confesar el pecado. Si acaso eso es a lo que Dios se refiere con confesar el pecado. ¿Y quién no estará dispuesto a hacer eso? Eso sería fácil. Simplemente seguir violando niños, pero reconocer que eres malo. Simplemente seguir robando, pero reconocer que eres un pecador, que eres un ladrón, que eres malo y que no eres digno del cielo, pero Dios te otorga el cielo a través de la salvación por gracia, que es a través de la sangre de Cristo, sin tú merecértelo. A pesar de que tú sigues siendo un violador de niños o asesinas personas o lo que sea, lo que importa es que simplemente lo reconozcas que eres malo. Eso es lo único que importa, que reconozcas que eres malo. Tú no tienes que abandonar tus pecados. Lo único que tienes que hacer es reconocer simplemente que eres malo. No. Así fuera fácil entrar al reino de Dios, pero Dios enseña en la Biblia que es difícil entrar al cielo, al reino de Dios. Dice Cristo que es estrecha la puerta que conduce a la salvación. Es estrecho el camino que lleva a la vida. Y pocos, dice Cristo, son los que entran por esa puerta, entran por ese estrecho camino que lleva a la vida. Y muchos, dice Cristo Jesús, son los que entran por la puerta ancha, por el camino ancho que lleva a la perdición. El camino ancho del pecado, del egoísmo. ¿Ok? Ese es el camino fácil que lleva a la perdición. Entonces, confesar el pecado no es simplemente un reconocimiento mental de que estás haciendo lo malo. Así fuera fácil entrar en el reino de Dios. Ok, confesar el pecado implica abandonar el pecado. Leo en Proverbios 28, versículo 13. Cito: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Leo otro pasaje en Primera de Juan,
capítulo 1, versículos a partir desde el 5. Y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, eso es lo que ocurre con las personas, con estos religiosos que son pecadores, pero dicen tener comunión con Dios, que conocen a Dios. A pesar de que están en tinieblas, a pesar de que están pecando. Ok, leo. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Ok, estas personas no están confesando sus pecados. Si andamos en tinieblas y decimos que tenemos comunión con Dios, que somos de Dios, que pertenecemos al grupo de los salvos, que pertenecemos al pueblo de Dios, no estamos reconociendo nuestros pecados, no estamos confesando nuestros pecados y apartándonos de él. Permanecemos ciegos a pesar de decir que vemos. Pensamos que vemos. Decimos que vemos. Pero no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Aquel que anda en pecado, en tinieblas, no tiene comunión con Dios. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Pone enemistad entre Dios y el hombre. Ok. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ok, aquel que se aparta de las tinieblas empieza a hacer la voluntad de Dios, empieza a andar en luz, en justicia, en amor, es perdonado de todos sus pecados que cometió en el pasado, gracias a la sangre de Cristo Jesús. Esa es la verdadera salvación por gracia, el perdón de los pecados pasados, ok, no presentes. Aquel que permanece en presente tiene la ira de Dios sobre sí, no la misericordia y la gracia y el perdón de Dios, no. Esa persona necesita convertirse a Dios para ser salvado. Sigo leyendo. Si dijéramos que no tenemos pecados, o sea, como aquel fariseo de la parábola, o sea, si andamos en tinieblas, si teniendo pecados, dijéremos que no tenemos pecado. Si dijéremos que no tenemos pecado, teniendo pecado, ok, se refiere a andar en tinieblas y decir que no tenemos pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ahí es donde viene el perdón, cuando confesamos y nos apartamos de nuestros pecados, cuando dejamos de andar en tinieblas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fin de la cita. Ok. Bueno, eso es lo que les he dado mi entendimiento de este pasaje de Primera de Juan. Ok, entonces sigamos analizando esta parábola del fariseo y el publicano. Ok, leamos Romanos capítulo 2, versículos empezando desde el 17. Porque estas personas, estos religiosos, pecadores, se ven a sí mismos como personas aceptables delante de Dios de alguna manera y ven a los otros que no pertenecen a su grupo, a los otros pecadores, como condenados, ¿no? Romanos capítulo 2. Leamos el versículo, empezando desde el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas. Porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios.
Estas personas, por ejemplo, estos religiosos, por ejemplo, condenan al ateo, por ejemplo, que fornica. Dicen, mira, la fornicación, por ejemplo, lleva al infierno. O a alguien que, por ejemplo, sea un homosexual, del orgullo gay, y lo condenan porque hace eso, ¿verdad? Pero ellos mismos también cometen pecado, pero de alguna manera, según ellos, están justificados, porque según ellos tienen puesta su fe en Jesús, mientras que el ateo no tiene fe en Jesús. Entonces, la fornicación que hace el ateo, el robo que hace el ateo, el asesinato que comete el ateo, eso sí lo va a condenar, pero a ellos no, porque supuestamente están cubiertos con la sangre de Jesús. Entonces ellos pueden fornicar y pueden matar y robar, etcétera, y permanecer salvos al mismo tiempo, según ellos, porque la sangre de Cristo los está cubriendo, según ellos. Ok, pero aquí dice Pablo, el apóstol Pablo dice: y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. De ninguna manera esta persona va a escapar del juicio de Dios. Es imposible. Dios es justo y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. El que hizo lo malo va a pagar por ello. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío primeramente y también el griego. Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Fin de la cita. Entonces estas personas se ven a sí mismos como justas, como salvas, pero menosprecian a aquellos que no pertenecen a su grupo religioso. Leo el versículo 17, empezando desde el versículo 17, dijo Pablo lo siguiente: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley. Así estos religiosos, por ejemplo, de hoy día tienen el sobrenombre de cristianos y están reposados, digamos, en la Biblia, ¿no? Ok, leo. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley. Así, por ejemplo, como estos religiosos conocen la ley, conocen la Biblia y aprueban lo mejor. Ellos dicen, mira, la fornicación es mala, robar es malo, matar es malo. Ellos reconocen eso. Ok, ellos aprueban lo mejor. O sea, dicen esto y aquello, esto es bueno y esto es malo. Ok, robar es malo, matar es malo, amar es bueno, hacer misericordia es bueno, orar, leer la Biblia es bueno, ok, etcétera. Entonces, y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Fin de la cita.
Entonces estas personas que predican, en cierto sentido, contra el pecado, que dicen adulterar es malo, robar es malo, etc., ellos cometen esas cosas, cometen el pecado. Pero de alguna manera se ven a sí mismos como justificados, como personas que son salvas, como personas que son de los que le agradan a Dios, del grupo de aquellos que son salvos, del pueblo de Dios, de aquellos que le agradan a Dios, que ellos no pertenecen al grupo que Dios los aborrece y que los va a echar al final al infierno. No, ellos no se ven como hijos del diablo, como personas que están haciendo lo malo delante de Dios, como pecadores, que están en enemistad contra Dios. Ellos no se ven en ese grupo, a pesar de que están haciendo lo malo, a pesar de que están pecando y su corazón es malo, porque del corazón malo es que salen esos malos hechos, esos pecados. Ellos no se ven a sí mismos como malos, como aquel publicano en la parábola que reconoció su maldad, que confesó su maldad y se apartó de ella, rogó a Dios por perdón, por salvación. Era una persona que se veía a sí mismo como no salva, como alguien que necesitaba salvación. Él rogó por perdón, diciendo, sé propicio a mí, pecador. O sea, sé propicio. O sea, necesitaba la propiciación, la salvación, la redención. Ok, la sangre de Cristo es aquello que nos redime de nuestros pecados. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Entonces aquel que está en perdición necesita ser salvado, rescatado, salvado, limpiado del pecado. Necesita ser lavado con la sangre de Cristo. Ok, pero estas personas se ven a sí mismas como salvas. Ya son salvas, se ven a sí mismas. Y algunos de ellos dicen salvos, siempre salvos. Ok, que siempre serán salvos. No importa el pecado que estén cometiendo ahora y los pecados que cometerán en el futuro. Siempre serán salvos, según ellos. Si aquel publicano de la parábola fuera un pecador permanente y no un pecador arrepentido, es decir, un ex pecador, Dios no habría escuchado esa oración, porque Dios no escucha a los pecadores. Dice, por ejemplo, como vimos aquel ciego que fue sanado por Jesús, en Juan 9:31 dijo lo siguiente: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. También, por ejemplo, en Proverbios capítulo 28, versículo 9, leemos lo siguiente: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ok. También vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 1, versículos 15 al 20, lo siguiente. Empecemos desde el versículo 15. Dios hablando dijo lo siguiente: cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer bien. Buscad juicio. Restituid al agraviado. Oíd en derecho al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, aquí vemos que Dios no escucha esas oraciones de ese pueblo descarriado. Y le dice que se arrepientan, que hagan lo bueno, que dejen de hacer lo malo y que hagan lo bueno.
Y dice que vengan luego. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ok, entonces eso es lo que ocurre cuando una persona se convierte a Dios. Sus pecados son borrados, son limpiados, ok. Todos esos feos pecados que cometió la persona son perdonados, son limpiados, ok. Dice aquí, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre cuando las personas dejan de pecar. Cuando empiezan a obedecer a Dios, cuando abandonan todo pecado, todo aquello que lleva al infierno. Ver pornografía, adulterar, robar, airarse contra los demás, ser avaro, ser idólatra, etc. Cuando las personas abandonan el pecado, las obras de la carne, el mal camino, el camino de rebelión contra Dios, el camino de desobediencia a Dios, y se someten a Dios, le entregan su vida a Él, su corazón a Él, se entregan totalmente a Él, empiezan a vivir solamente para Él. Desde el día que hagan eso, son perdonados, ¿ok? Cuando las personas se convierten a Dios, son perdonadas, sus pecados son limpiados. Entonces eso fue lo que hizo el publicano, se convirtió. Esos dos hombres, el fariseo y el publicano, subieron al templo. Uno con buena reputación, digamos, en la sociedad, o sea, el fariseo. Mientras que el otro era odiado. Los publicanos eran malos y eran odiados. Eran aborrecidos, digamos. Pero esa persona mala, que era mal vista por la sociedad, dice que subió al templo, igual que el fariseo, pero los dos salieron, pero uno salió del templo justificado, el publicano, porque se convirtió a Dios. Se humilló ante Dios, reconoció sus pecados, los abandonó, se convirtió a Dios. Mientras que el otro siguió igual en sus pecados. Ciego, pero supuestamente veía. Se veía a sí mismo como alguien que veía, ¿no? Pero estaba ciego, ¿ok? Estaba en sus pecados. Se veía a sí mismo como justo, no siendo justo. Entonces, esta es la enseñanza de esta parábola. Quiero terminar citando algunos pasajes del arrepentimiento, de la confesión, de la conversión a Dios. Ok. Cito la Biblia en en Mateo, capítulo 3, versículo 6. Y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Marcos capítulo 1, 4 al 5. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén. Y eran todos bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Jonás capítulo 3, versículos 4, empezando desde el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos.
Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla, y echó de sí su vestido, y cubrióse de saco, y se sentó sobre ceniza, e hizo pregonar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá a Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho que les había de hacer, y no lo hizo. Joel capítulo 2 versículos 12 al 13. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. Y lacerad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Santiago capítulo 4 versículos 8 al 10. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Salmos capítulo 51, versículo 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, así es como entramos en la vida cristiana. Esa es la puerta, digamos, de entrada a esta vida cristiana. Entramos así, humillados por el pecado cometido, lo confesamos, nos apartamos de él, nos convertimos a Dios, rogándole a Dios por misericordia, y somos perdonados. Entonces así es que entramos a la vida cristiana. Esa es, digamos, la hora cero de la vida cristiana, la conversión. ¿Ok? La tristeza, el confesar el pecado, esa tristeza por haber pecado contra Dios. Confesamos nuestros pecados como ese publicano, nos apartamos de él, del pecado, y nos convertimos a Dios, nos humillamos, le rogamos a Dios por misericordia y somos perdonados. Y entonces, al hacer eso, Dios nos perdona, nos salva. Y ahora tenemos nueva vida en Cristo Jesús, donde hay gozo, alegría, ¿ok? Entonces así es que iniciamos la vida cristiana, con tristeza, con confesión del pecado, ¿ok? Ese es el momento de la conversión, ¿ok? El publicano tipifica lo que es el momento de la conversión, ¿ok? El publicano de aquella parábola, que se apartó de sus pecados y se convirtió a Dios, ¿ok?